Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3. La iglesia de Corinto había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo, al terminar es casi como decir que fue la última ciudad en su segundo viaje misionero, aunque hizo escala en Éfeso con una familia. Iba Timoteo también con él. Carlos nos mencionaba el joven Timoteo que lo acompañó desde Listra. Ese era el segundo viaje misionero de Pablo, que comienza ahí al final de Hechos capítulo 15 y va hasta el final de Hechos 18. Y el apóstol Pablo sale de Corinto ya como para irse a Jerusalén, para en Éfeso, se queda una semana. Un matrimonio que lo había acompañado desde Corinto, Aquila y Priscila, se quedan con Pablo una semana ahí en Éfeso y Pablo sigue a Jerusalén, pero Aquila y Priscila quedan en Éfeso. Cuando Pablo inicia su tercer viaje misionero, viene a Éfeso y se queda en Éfeso 3 años. En ese tiempo escucha lo que está pasando en Corinto. ¿Qué está pasando en Corinto? Y lo que dice el capítulo 1 y 2, en el inicio del 3 especialmente, hay conflictos, hay luchas, hay celos que atentan contra la iglesia. ¿Quién creó los celos? Y la carnalidad de los hermanos, algo bastante común. El deseo de hacerme ver, el orgullo. Y usaron como motivo de la división, del conflicto, preferencias. Ahí en Éfeso, según Hechos 18, ahí en Éfeso, Aquila y Priscila, mientras Pablo no estaba, mientras Pablo fue a Jerusalén y volvió, ellos ganaron para Cristo un hombre llamado Apolos. Nos dice ahí en Hechos 18 que Apolos era varón elocuente, poderoso en palabra. Visto desde el punto de vista humano, un chamullero, un tipo que era capaz de comprar con la palabra. Ahora, recibe a Cristo conocedor de la palabra y usa ese talento, esa capacidad para comunicar las verdades de Dios. Ahora, Pablo era confrontativo, directo, no daba vuelta y te decía las cosas como te las tenía que decir. Apolos era más suave y quizás con la facilidad de palabra adornaba mejor, pero seguía enseñando la verdad de Dios. Probablemente había llegado a Corinto alguna influencia de Pedro. No tenemos referencia de que Pedro haya ido en ese tiempo, pero probablemente gente que había escuchado a Pedro estaba en Corinto y entonces estaba, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos, a mí me gusta Pedro. Y alguno que se quería ser más espiritual que los demás decía, no, a mí me gusta Cristo. Y era simplemente una expresión distinta de la misma inmadurez. Y el apóstol Pablo, claro, él era el confrontador, ¿no? El que iba a tratar el tema. Pablo no lo iba a dejar. Pablo dice, esto va a destruir la iglesia de Dios y hay que tratarlo. Y en el capítulo 3 hay algunas cositas, ¿no es cierto? Los primeros versículos, él le dice que son carnales. ¿Por qué son carnales? Según el versículo 4, por este conflicto, soy de Pablo, soy de Apolos, no sois carnales si piensan de esta manera. Eso es fruto de la carne, no del espíritu. El espíritu no es de esa manera. Voy a leer a partir del versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que
ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hasta acá nomás vamos a leer. Perdón, pero me siento maniado, me siento atado en la camperilla. Ya de estar parado acá y hablando, me entré en calor. Ahora, la iglesia en Corinto había empezado a tener estos conflictos. Y el apóstol Pablo hace un cuestionamiento, ahí en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y el versículo 7 hace una referencia a lo mismo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Y la pregunta que quiero rescatar acá es, ¿quiénes somos? Y lo que Pablo está tratando de plantear es, lo voy a decir, ¿quién te crees que sos? ¿Quién me puedo creer yo que soy? ¿Puedo ser yo alguien en mí mismo, en mi propia capacidad? Y me encanta la respuesta de Pablo, porque nos ayuda a entender. Va a decir ahí, somos, no importa si es Pablo, Pedro, Apolos, no importa quién, somos siervos. Y él usa el concepto servidores. Y miren el capítulo 4, el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ese es el concepto. Evalúennos, mírennos como que somos servidores de Cristo. Y el Señor Jesucristo la última noche que estuvo con los discípulos, a mí me encanta Juan en su relato de la última noche, porque él invierte mucho tiempo, mucho espacio de su libro en contarnos esa última noche. Ya comienza en el capítulo 13 y lo que nos cuenta es que llegaron a la sala de reunión donde iban a tener la última cena, y cuando entran ahí, los discípulos que habían ido a preparar el lugar habían preparado todo, pero ni los discípulos ni el dueño de casa se percataron de una situación. No había siervo para lavar los pies. Los discípulos habrán pensado que lo haga el dueño de casa. El dueño de casa dice, son un montón, lo hará alguno de ellos. Seguro que traen uno que es el peoncito. Y claro, ninguno quería ser el último. Todos se sentaron, se acomodaron. Y yo me imagino que por la costumbre se deben haber estado mirando y esperando quién arranca, quién lo hace. ¿Vendrá alguien enviado por el dueño de la casa? Y de repente se levanta el Señor, se ciñe la toalla, lava los pies de los discípulos y les deja una lección. Ejemplos estoy dando para que ustedes hagan lo mismo. Y ese concepto de servidor, estoy para servir. Y el Señor Jesucristo da una parábola antes de eso, tratando de explicar qué es un siervo. Y dice, ¿quién hay de ustedes que teniendo un siervo
que se lo pasó el día trabajando en el campo, llegó cansado de arar, trabajar la tierra, y cansado como estaba, el patrón también vino cansado de andar haciendo su negocio o de charlar con amigos, andá a saber qué, y se sentó. ¿Y qué esperó? Que el siervo lo atienda. Y después, porque para eso es siervo, para eso estaba. Bueno, esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. No fui llamado para ser Señor, fui llamado para servir. Y es lo que Pablo está queriendo marcar acá a la iglesia en Corinto. Hemos sido llamados para el servicio de Dios. Y si es Pablo como maestro, Apolos como el orador elocuente, somos siervos. Pablo el iniciador de la obra, no importa cuál es el talento, el don que tenemos, estamos para servir. Y fíjate la expresión que va a usar ahí después de decir que somos servidores, por medio. O sea, somos el medio a través de ¿qué? El medio a través del cual ustedes creyeron. Pablo es el que más énfasis hace en que Dios no eligió a lo sabio, a lo grande, sino a lo simple y sencillo. Y por eso es que hace este énfasis, que son los siervos los que van a hacer la obra. Son los siervos los que hacen la obra. Y esa actitud de siervo lo que hace que otros puedan llegar a escuchar el Evangelio y creerlo. Somos el medio, el canal. No importa la actividad, la tarea. No sé de qué vivía Apolos, sí sé de qué vivía Pablo en ese tiempo. ¿Saben cómo es que Pablo lo conoció al matrimonio de Aquila y Priscila en Corinto? Trabajando. Eran constructores, eran albañiles. De aquella época hacían carpa, hacían tiendas, hacían casas móviles. Y así lo conoció. Pablo era el maestro, el predicador, pero cuando no tenía recursos porque las obras nuevas no lo sustentaban, se puso a construir tiendas. Y construyendo tiendas lo conoció Aquila y Priscila, le comparte el Evangelio y juntos fundan la iglesia en Éfeso y lo ganan para Cristo Apolos. O sea que Pablo está diciendo, más allá de lo que hago para vivir, es un medio porque yo sirvo y servir en la iglesia es un medio para que otros conozcan el Evangelio. Fíjense la última frase del versículo 5, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor nos dio la oportunidad de servir. No es un título, sino que es una gracia. No es una posición, sino que es una gracia. No es un lugar de privilegio, sino que es una gracia, es una responsabilidad de administrar la gracia de Dios en nuestras vidas. En el versículo 6, él va a describir lo que hicieron, lo que hizo cada uno de ellos. Y va a describir, yo planté, Apolos regó. Como diciendo, en el cuerpo hay diferentes tareas. A mí me tocó llevar el Evangelio y vamos a ver después, un poquito más adelante, que él va a hacer un énfasis, cuál fue su tarea como apóstol en cuanto a ese concepto de yo planté. Pero en lo que está presentando en este versículo, él está diciendo, yo llegué a Corinto con el Evangelio, soy el que abrió brecha, lo que hoy en palabras modernas le llaman evangelismo pionero.
Pero es lo que Pablo dijo, yo planté. Yo fui, inicié el ministerio, puse el cimiento, las bases, pero ahora el Señor levantó a Apolos, que no es ni más ni menos, es distinto. Tiene diferentes dones, distintas capacidades. ¿Para qué? Para que riegue, para que riegue. Y déjame decirte, el Señor levantó personas quizás para llegar con el Evangelio a San Justo y comenzar la iglesia. Quizás para llegar a tu vida y que el Evangelio empiece en tu vida. Pero el Señor necesita el cuerpo para que vaya regando. Cuando yo miro esto de la Expo, ¿no es cierto? Y la posibilidad de ministerio es porque en diferentes tiempos, en diferentes horarios, hace falta echar un poquito de agua distinto. Pusimos plantitas allá afuera. Algunas no se las robaron. Las más lindas se las robaron todas. En este cantero acá ya no queda más que una chiquitita ahí. Las otras se las llevaron, hasta esa que parecía una palmerita se la llevaron. En la esquina aquella pusimos una planta que por 2 semanas pensé que no iba a vivir y yo no me acordé de regarla y nadie se acordó de regarla. Y doy gracias al Señor que Felipe puso un aire en la librería y el cañito de desagüe de la librería lo pusimos que caiga allá de arriba. Va a sobrevivir el verano que viene. Se le cayeron casi todas las hojas. 2 están bien verdes y eso me dice, hay esperanza, va a sobrevivir, va a pasar el invierno. Ahora, ¿saben? Es importante el día que vinimos todo con gana, con entusiasmo, removimos la tierra y las plantamos. ¿Eso es suficiente para tener plantas lindas? No, hace falta alguien que cada 2 o 3 días la riegue. Creo que entre Gloria y Lilomar la salvaron. Hace falta el que riegue. Y a veces una vez, a veces 2, a veces no demasiado para que no se muera ahogada, se pudran. Pero ¿quién se ocupe? ¿Quién esté ahí? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Saben, en el cuerpo es igual. Hace falta el maestro de la escuela dominical, pero el que ayuda al maestro de la escuela dominical. No sé si ustedes pensaron en esto. En la educación se está hablando mucho del presencial, no presencial, del Zoom o no Zoom. Saben, en la escuelita dominical, en el programa de los niños, estamos igual. Estamos igual. Hay niños que no tienen Zoom. Quizás alguno de ustedes puede irlo a buscar a su casa al niño y traerlo a tu casa para que desde ahí se conecte. O ir con tu celular y pagar algunos datos para que ese niño pueda estar en la clase. O sea, hay tantas formas de decir, bueno, hay quienes organizan el programa y lo hacen. Pero de repente hace falta el Apolo, el que riega, el que acompaña, el que puede hacer lo que el que está a cargo no llega. Ahora, si no hay un equipo comprometido, personas que digan, quiero ser parte. Y permítanme que les diga esto y ponga como ejemplo a los niños, porque la Patri nos promocionaba traer alguna torta y con el Zoom la torta no sirve de mucho. Pero hay otras formas en que podemos ser parte y acompañar. Y Dios va dando el crecimiento. Y esta es una verdad hermosa. Dios me necesita a mí y no, Él lo podría hacer sin mí. Pero Dios quiere al Pablo, al Apolos, y a través de ellos, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia interactuando, Dios va a ir dando el crecimiento en cada vida, en cada corazón. Ahora, si no están estas personas para hacer el ministerio, y Dios puede hacer hablar las piedras, es cierto, pero la iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir. Ahora, el versículo 7, ¿no es cierto?, que él dice, el que planta no es nada, ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Aunque yo planté, aunque Apolos regó,
Es Dios el que da el crecimiento, por lo tanto, ni el que siembras algo, ni el que riegas algo, sino que el que es algo es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Vamos al capítulo 4 de nuevo. Mirá cómo termina el versículo 1. Después de decir que tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No soy nada, pero Dios me invita a ser parte de su equipo. Y lo único que espera de mí es fidelidad. A veces hay circunstancias que no me permiten cumplir con responsabilidad. Se me pasó el horario, llegué tarde. Ahora hay una cosa que puedo hacer, y más hoy en día. Mensajito, perdón, llego tarde. Me comprometí a hacer esto o llevar aquello y no puedo. Cuando discipulamos a alguien, cuando entrenamos a alguien, no puedo ir, y claro que surgen cosas, pero hay fidelidad en la responsabilidad. Claro, Dios va a dar el crecimiento porque yo no soy nadie, ni vos sos nadie, pero Dios espera mi fidelidad para que Él pueda obrar en medio de su pueblo. El fin es que este mundo le conozca. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, ¿no es cierto? Yo les mencionaba recién en la introducción que Pablo escribe esta carta desde Éfeso. La iglesia de Éfeso la había fundado junto con Priscila y Aquila. Cuando él se fue por un tiempo a Jerusalén, Aquila y Priscila ganan para Cristo a Apolo, lo encaminan, dice, y lo mandan a Corinto para que ayude. Miren lo que Pablo dice de Aquila y Priscila en Romanos, capítulo 16, versículo 3. Algunas de las cartas de Pablo simplemente pone un saludo hacia el final, pero a la iglesia en Roma hay todo un capítulo de saludos. Y evidentemente, con el paso de los años, Aquila y Priscila se habían ido a Roma. Algunos dicen que ellos son los que empezaron la iglesia en Roma. Ahora, dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Son parte de mi equipo. Si Apolo conoció a Cristo y fue discipulado, fue por uno de mis colaboradores, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En un momento, evidentemente, Priscila y Aquila le salvaron la vida a Pablo. Y va a decir Pablo, gracias a ellos yo puedo seguir predicando el Evangelio. Gracias a ellos. Entonces, cuando yo pienso que no soy nada, pienso en un hombre como Pablo, un hombre como Apolos, un hombre como Aquila, acompañado por su esposa Priscila. Es interesante, y en Roma la pone a la mujer primero, Priscila y Aquila, valorando lo que esta familia era en la vida de él como equipo de trabajo. Y va a decir ahí en el versículo 20 del capítulo 4, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo no soy nada, Apolo no es nada, sino que es Dios quien hace la obra
y no es mi capacidad de convencer. Cuando dice ahí, no consiste en palabra, viene hablando del versículo 19, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando o leyendo en 2 de Pedro capítulo 2, todos los palabreros que andan dando vuelta por ahí. Y miren el versículo 19, iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré no solo las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Había algunos que eran los que creaban los conflictos y las divisiones, y él dice, bueno, quiero escucharlos, quiero ver quiénes son. Y entonces va a decir, ellos creen que tienen poder y andan envanecidos por esto. Bueno, yo les quiero decir que el reino de Dios no consiste en palabrería como lo que ellos presentan, sino en poder. Y en Romanos capítulo 15, Pablo habla del poder de Dios para que el evangelio avance. Y cómo el evangelio corrió en medio de los gentiles por el poder de Dios. Y claro, yo no soy nada, Apolo no es nada. Vamos a meter acá a Priscila y Aquila, que eran bien conocidos para Apolos, no son nada, pero es Dios. Ahora, es interesante porque el versículo 8 va a decir, el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos del cuerpo de Cristo. Más allá de la labor que hagamos, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Pero, aunque somos una misma cosa, salvo por la fe, dones que se nos dieron para administrar, puestos en el cuerpo para servir, somos siervos de Dios, somos una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando estemos frente al Señor, el Señor no va a decir, bueno, acá están todos los de San Justo, vamos a evaluarlos como iglesia, por todo lo que fueron y lo que hicieron. No, va a llamar a cada uno en forma individual. Interesante, ¿no? Somos una misma cosa. ¿Y qué es lo que somos? Según los versículos 6 y 7, especialmente el 7, nada. Somos una misma cosa, un nada, en nosotros mismos. Pero en el poder de Dios somos mucho. Y un día vamos a ser evaluados por lo que hicimos. El Señor Jesucristo dio varias parábolas hablando de la responsabilidad de administrar talentos y capacidades. Y cuando hablamos de talentos y capacidades, hablamos de todo lo que es nuestra vida. Bienes materiales, nuestro tiempo, las cosas que tenemos, las habilidades que tenemos, pero también los dones espirituales que Dios nos dio. Y cómo lo pusimos a disposición del Señor en la obra del Señor. ¿Cómo es que lo pusimos? Y entonces Él va a decir que cada uno de nosotros en su determinado momento va a recibir recompensa del Señor. Y el versículo 9 dice, déjenme leer primero la segunda parte. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y miren cómo el apóstol Pablo hace un cambio. Viene hablando de labranza de Dios, los versículos anteriores. Yo planté, Apolos regó. Y da esto como una ilustración de la obra de Dios, pero agrega acá una nueva ilustración diferente. Y es la ilustración de un edificio, una construcción. Usa la primera ilustración del arbolito, de la planta, yo planté, necesita ser regada para mostrarnos que lo que yo puedo hacer es
plantar y regar. Lo demás lo hace Dios. Todo lo demás es el poder de Dios haciéndolo. Y yo puedo regar mucho y se me pudre, regar fuera de tiempo y no produce. Interesante, está lloviendo bastante en toda la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, gran parte de Santa Fe, desde hace un par de meses. Lloviendo suficiente. Y como estamos en otoño, no hay calor, no se seca, entonces los sembradores de trigo tienen mucha expectativa. Y a mí me gusta escuchar ese tipo de noticias, fui criado en el campo, y este año se va a sembrar en nuestro país un 1% más de trigo que el año pasado. Pero por la condición de la tierra se tiene la expectativa de una mejor cosecha, más cantidad. Hay una cosa que no saben, que el crecimiento lo da el Señor. Si te llueve en noviembre, durante una semana o 10 días, que el grano está en la espiga, se te brota. El trigo empieza a nacer ahí en la espiga. Con calor y humedad no se pudo cosechar y se perdió todo. Es Dios que da el crecimiento. Dios es el que hace la obra. Son cosas que el hombre no puede controlar. El hombre no puede controlar la temperatura ambiente. No la puede controlar. En ciertos lugares de cierta producción, en Mendoza, en Neuquén y Río Negro con los frutales, intentan poner tachos con fuego para ver si eso, y ayuda un poquito a veces. Pero es Dios, es el control de Dios, es el obrar de Dios. Ahora, cambia eso Pablo y dice, ahora les quiero hablar de un edificio. Ahora les quiero hablar de un edificio. Y los versículos siguientes, él va a hablar de un edificio. Justo antes de hablar del edificio, él usa una expresión, ahí en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y esta expresión colaborador es miembro de su equipo, parte de su equipo. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Hay una expresión de campo que quizás me la escuchaste más de una vez. Aramos, dijo el mosquito, iba parado en el cuerno del buey. Mirá cómo trabajamos. Y él no hizo nada, todo lo que hizo fue alentar. Vamos, bueycito, trabajá. Quizás hasta lo picaba para ver si trabajaba un poquito más. ¿Saben? En la obra de Dios, si miro lo que yo puedo hacer, es eso. Es eso, es poco. Pero el Señor espera que yo haga lo que yo tengo que hacer. Siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tendríamos que hacer. El Señor está esperando que cada uno diga, bueno, con lo que yo soy, con lo que tengo, ¿cómo puedo ser parte? Y hay dos formas de verlo. Mi vida personal, individual, en el andar diario, compartir el Evangelio, vivir a Cristo, suplir necesidades, pero dentro del cuerpo, ponerme con el liderazgo y decir, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ser parte? ¿En qué puedo ser parte? Ayer hubo una reunión a la mañana, dividida en 3 grupos. La reunión es la reunión de rendición de cuenta de los varones. ¿Sí? Una con Titi, por ayer, a veces suele estar Matías ahí, otra con Carlos, otra con Felipe. Y de repente aparece un mensajito en el celular. En mi reunión vinieron 2 de 11. Y otro contesta, a mí me pasó lo mismo, pero los voy a ir a buscar. Uno por uno. Ahora, un aviso, no puedo estar, no puedo ir, es buenísimo, pero otra es, ¿cómo puedo hacer? No pude estar, ¿cómo puedo ir a buscar y animar a uno que no estuvo? ¿Cómo puedo hacer? Y cuando hablamos acá de colaboradores, es decir, bueno, en relación a la iglesia,
Bueno, ¿cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo ser parte? Cuando presentan los ministerios y yo me siento mejor en este, más cómodo en aquel. Perdón, Christopher, no me pida a mí que esté con buena música. No me pidas eso. No voy a estar ahí. Pero me encanta estar con Titi o con Eduardo en la parte de limpieza o de mantenimiento, de cuidado. Ahí estoy más a disposición. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene quizás una preferencia por talento, por capacidad, por gusto. Pero hay una cosa más que tenés que agregar: dones espirituales. No por talento, por capacidad, por gusto, dejes de costado el don que Dios te dio, porque ahí hay que trabajar un poco más. Ahí hay que ejercitarse un poco más. Ejercitate un poco más. Sé parte. Y de vuelta, la pregunta, con esto en mente, colaboradores, parte del equipo de Dios, vamos a pensar en el edificio. Y fíjate cómo va a describir Pablo acá, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y déjenme parar ahí, después vamos a ver quizás alguna cosita más. Permítame leerle otros dos pasajes que son paralelos a este. Efesios, capítulo 2. El versículo 20, el apóstol va a decir: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y no podemos dejar de leer Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta ahí nomás. Ahora, déjenme de los tres pasajes sacar algunos conceptos. En primer lugar, Pablo va a decir: yo puse el fundamento. Yo puse el fundamento. Y si presto atención al versículo de Efesios y de Primera de Pedro, tenemos que pensar que es el fundamento puesto por los apóstoles. Y pensando en un edificio, el día viernes a la tarde estuve hablando con alguien sobre la construcción del salón allá. Y hay que hacer lo que se llama zapata. Un pozo de 1 metro por 1 metro. ¿A qué profundidad? Hasta que encontré tierra firme. Hasta que encontré tierra firme. El hombre con el que estaba hablando el viernes me dice: y bueno, lo podemos hacer a ojo. El arquitecto me dice: busca a alguien que te haga un estudio de suelo. La losa es grande y pesa mucho. Ahora, la zapata es la enseñanza de los apóstoles.
pero la roca sobre la cual se para es Cristo. Eso nos dice Primera de Pedro. La roca sobre la cual está parada es Cristo. Pablo nos va a decir acá y también en Efesios lo mismo, que el fundamento donde se para es Cristo. Después está la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que nos quedó. Y saben, esas dos cosas no se cambian, no se negocian. Lo que sí va a decir Pablo en el versículo 12, sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare, en el versículo 10 usa la misma idea, otro edificar encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todos somos partes de edificar. No somos los que ponemos la roca sólida abajo, no somos los que hacen la zapata y el cimiento, sino que somos los que vamos levantando el edificio. La iglesia es un edificio en construcción, donde cada miembro de la iglesia local, pero a su vez como parte del cuerpo de Cristo de todos los tiempos, cada uno va sobreedificando. ¿Y qué es esto de cada uno? Cada creyente en Cristo. Vos, yo. Cada uno de nosotros tenemos que ir viendo y mirando cómo vamos a sobreedificar. Ahora, ahí en los versículos 12 en adelante, que habla del edificio, fíjense que va a decir en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno. ¿Saben qué me desafía esto? A pensar y ver de que quizás lo que estoy haciendo no va a quedar. ¿Y cómo que no va a quedar? Y bueno, el apóstol Pablo lo va a representar ahí, ¿no es cierto?, con el fuego. El versículo 13 dice, pues por el fuego será revelada. Isaías, hablando de otra cosa, en Isaías 33, versículo 11, usa una expresión que dice, concebiste hojarasca, y te quedará rastrojo, o sea, darás a luz rastrojo, y el soplo del fuego te lo va a quemar. Para el que no es de campo, quizás no tiene ni idea de lo que es rastrojo. Rastrojo es la paja que queda en el campo después que se cosechó. No sé si alguna vez viste una máquina cosechadora, aunque sea yendo en la ruta, viene la máquina levantando todo y por atrás, por la cola de la máquina, va tirando lo que no sirve. Bueno, el rastrojo es eso, el pedacito de planta que la máquina no se llevó porque no lo necesita, quedó ahí, y todo lo que tiró, eso es el rastrojo. Entonces, Isaías a Israel, hablándole de otra cosa, le dice, si concebiste, o sea, si trabajaste para la hojarasca, para la paja, vas a cosechar paja, rastrojo, no te queda nada. Y eso, viene una llama y se lo lleva. Y ese concepto ahí de llama en Isaías es casi el olor de la llama se lo lleva. Se prende fuego del calor de la llama que pasa por ahí. Ahora, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, acá en este pasaje, cuando habla de por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A mí me hace pensar en Apocalipsis cuando dice que el Señor tiene ojos como llamas de fuego y el día que estemos en la presencia del Señor no nos va a quedar otra que pasar por los ojos que son como llama de fuego. No estoy dando una interpretación, estoy haciendo un comentario, ¿no es cierto? Ahora, imaginate vos en la presencia de Dios y que todo lo que sos y lo que hiciste, todo lo que pensaste, sea probado por ese fuego de los ojos de Dios. ¿Qué queda?
¿Qué queda? Y esta es la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia. Yo no soy nada, Apolo no es nada. Somos simplemente equipo con Dios para hacer la obra de Dios. Ustedes son equipo de Dios para hacer junto con nosotros la obra de Dios. Le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Sepamos, tengamos la seguridad que aunque nadie puede ver tu corazón, Dios lo ve y un día el fuego lo va a probar. Y ahí hace una pequeña lista de madera, heno, hojarasca, ¿no es cierto? Heno es ese rastrojo, esa paja. La hojarasca es la chalita que queda alrededor del trigo y que también es sacada y no queda nada. La madera resiste un poco más, pero así todo no aguanta el fuego. Y después dice oro, plata y piedras preciosas. Eso aguanta el fuego. Y dice, el Señor te quiere en su equipo trabajando, no para el fuego, sino para que construyas para la eternidad. Y cuando digo no para el fuego, no seas parte de la iglesia solamente por competencia, como lo hacía la iglesia en Corinto. No por celos, no por mostrarte, no por hacerte ver, no por una apariencia, sino de corazón. Y aunque no te salga tan bien, poné lo que sos a disposición del Señor para ir creciendo en excelencia y que la iglesia de Dios sea edificada. Yo mencionaba ayer la mejor forma de fundar iglesias es replicar el ministerio de esta iglesia en otro lugar. No hace falta personas que simplemente vayan y compartan el evangelio y disipulen a alguno y junten un poco de gente. No, es mucho más que eso. Una iglesia sana, madura, creciendo, que se reproduce en otra iglesia sana, madura y creciendo. Ahora, eso hace falta miembros sanos, maduros, creciendo y siendo parte. Dios nos da una oportunidad de, siendo siervos inútiles, que Él nos tome en sus manos y nos haga útiles, nos use para su gloria y para su honra. Los corintios buscaban referentes para ellos en lo carnal y el Señor buscaba referentes espirituales. Y eso es lo que espera de cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, para que seamos un instrumento útil en su mano. ¿Oramos? Señor y Padre nuestro, te damos gracias por poder compartir este tiempo, gracias porque nos permites estar juntos como iglesia, nos permites congregarnos. Señor, nos das el privilegio de estar alrededor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que como pueblo tuyo veamos la oportunidad hermosa que tenemos de ser parte en tu obra. No por lo que somos, sino por lo que tú eres en nosotros. Señor, tú nos salvaste, nos hiciste algo por Cristo, nos diste dones, capacidades. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlas en tus manos para que sean utilizadas por ti para tu gloria y tu honra. Que como iglesia podamos ver el mundo en necesidad y ponernos a disposición tuya, Señor, con nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros bienes, todo lo que nuestra vida es, para que uno más te conozca y que tu iglesia se pueda reproducir en otro lugar también. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.